Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este lunes 22 de agosto de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos 3 canales al servicio de ustedes, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, aperturando la semana, por supuesto, con un mensaje importante. No desmaye en ese interés, en ese énfasis de poder cumplir sus metas y objetivos. Puesto todo esto en las manos de Dios, van a cumplirse. Así es que desde ya les invitamos a que con mucho optimismo agarre energía para la presente semana y a trabajar, se ha dicho. Bueno, iniciamos este día retomando obviamente el proceso que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra el expresidente Mauricio Funes, con allanamientos que se extendieron hasta este fin de semana, donde ya se conocieron también nuevos elementos que han sido dados a conocer precisamente por el Ministerio Público. Y para ampliar y debatir aspectos relevantes a esta situación, nos acompañan acá en nuestros estudios el politólogo, el doctor Oscar Godoy, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Buenos días, un saludo al colega de panel. También quiero saludar a Walter Raudales, director del semanario El Independiente. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, compañero. También al abogado de la República, el doctor Héctor Hernández Turcio. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo acá con nosotros. Muy buen día y buenos días al pueblo salvadoreño y a mis compañeros de panel. Bueno, antes de poder ampliar los detalles de la presentación del programa, acá en esta sección quiero aprovechar este espacio, si me lo permiten, para desmentir categóricamente esa mala intención que hay de colocarme en una supuesta lista de colaboradores a la campaña del expresidente Mauricio Funes, que circuló este fin de semana, en la que también estaban otros grandes empresarios, incluyendo también otro colega periodista que ahí malintencionado se nos coloca. Y por cierto, colocadas en las redes sociales. No cabe duda que este tipo de información falsa, perversa, que se coloca en el internet, no es más que una intención de querer dañar la credibilidad de este medio de comunicación y este servidor, que en los últimos años hemos logrado superar las expectativas de audiencia con el formato de entrevistas y programas de opinión que tenemos. Así es que desde ya advierto de ponerle muchísimo cuidado a este tipo de informaciones falsas que se colocan en el internet queriendo pretender dañar la imagen de personas como este servidor, que no tiene que ver nada precisamente con el tema de la política partidaria. Así es que, dicho esto, cierro este capítulo difamador. Y a propósito, retomando el tema, como lo decía, la Fiscalía continuó este sábado los allanamientos a empresas y casas del exmandatario y ahora tiene en sus manos miles de documentos que, según el Ministerio Público, deberán ser analizados detenidamente para medir el grado de supuesta vinculación de la empresa Mecafé con los delitos que se le atribuyen al ex jefe de Estado. No obstante, fuera de la investigación existen diferentes opiniones que van desde los delitos atribuidos al ex gobernante hasta supuestos factores de presión externos que podían estar influyendo en este proceso. Pero esa es parte del debate, de la cual vamos a ampliar con nuestro panel invitado este día, quienes de una manera muy responsable y cada uno acogiéndose a sus propios argumentos, vamos a aportar precisamente para debatir este tema. Y como siempre nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé también otros insumos que nos ayuden a ampliarnos en esta hora y media durante el programa. Adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y para el panel que te acompaña comenzando esta nueva semana. Como ya lo mencionabas, el allanamiento ha dejado una serie de documentos que le corresponde a la Fiscalía procesarlos. Y como es lógico, el tema no solo se ubica en el plano judicial, sino también en lo político, que ha generado diversas reacciones. Veamos. Los delitos atribuidos por la Fiscalía al expresidente Mauricio Funes
ocurrieron entre 2010 y 2014, pero los documentos son la clave. ¿Hay motivos como para proceder en este momento contra el presidente Mauricio Funes? No. ¿Hay motivos para proceder contra Miguel Menéndez en este momento? Pudiera ser que sí. Hoy la Fiscalía nos da una demostración de que quiere funcionar. Por supuesto, va a depender de qué va a resultar de todo esto. Ojalá, como yo insisto, en que no sea un espectáculo mediático. Dirigir el país por 5 años le dejó al gobernante opiniones políticas y sociales de apoyo, pero también de rechazo. No perder el foco de la investigación es el reto. Jurídicamente afirma que va a haber juicio penal contra el expresidente Funes. Pero, y aquí sí coincido con Juan José Martel, que esto tiene que ser un proceso jurídico, un proceso penal, y no tiene que ser un proceso de linchamiento. En el caso del expresidente Flores lo abandonó el partido Arena. El tema no era de Arena. Aquí vamos a ver qué posición va a tomar el FMLN en este caso. Peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias son los delitos que la Fiscalía pretende argumentar. Ernesto, según el Ministerio Público, durante su mandato, el expresidente Funes benefició a la empresa Mecafé con contratos millonarios. Sin embargo, serán las pruebas las que determinen el rumbo del caso. Con esto vuelvo al estudio. Peleado. Adelante. A criterio de ustedes, ¿qué alcances tiene para el país toda esta investigación en la que se están generando, obviamente, nuevos elementos que según la Fiscalía va a tener que estudiar? Comienzo contigo, Walter, y el resto también tiene la palabra. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días al pueblo salvadoreño. Yo, antes de entrar en la materia y en el tema, yo quisiera hacer una acotación, un comentario, sobre todo expresar la solidaridad contigo, Ernesto, en el sentido de el desmentido que tú has hecho, un desmentido categórico sobre esa lista donde te ponen como donante. Aparte de los riesgos que implica, ¿verdad?, el aparecer de esa forma, yo creo que ha llegado el momento en entender que las redes sociales, digamos, y todo lo que implica el Internet son armas de destrucción masiva. Es decir, el Internet de esa forma son armas de destrucción masiva. El caso que está investigando la Fiscalía es un caso emblemático. Es un segundo expresidente de la República, pero también es el primer presidente de la izquierda, y eso adquiere una connotación relevante porque precisamente fue un presidente que quiso erigirse como el defensor de la corrupción, como el paladín de la lucha contra la corrupción. En la dimensión propiamente social de este caso, uno debe resaltar lo indignante que es ver cómo dinero del pueblo, dinero que está en el gobierno para servirle a la gente, para resolverle sus problemas, termina en bolsillos de dirigentes inescrupulosos que hacen del culto a la personalidad de una industria. Gastarse el dinero de la gente para mandar a embellecer botas, para mandarse a hacer bustos, para tener una vida pecaminosa, decía ayer un pastor de la iglesia. No se me olvida a mí cuando dijo, dejo el país listo para que pueda salir ya con una economía próspera y desarrollada. Falso. Él y Segovia dijeron esas dos mentiras. Yo le preguntaría al presidente Sánchez Serén, bueno, ¿y cómo es posible que usted defienda a este tipo si lo ninguneó, pues? No lo quitó del Ministerio de Educación, pues. Ese es un postulado falso, pero fascinante. Es falso, pero fascinante. Si hay personas a las que nunca se les puede descubrir nada, pues. Siendo malvados, ladrones, asesinos, y jamás se les puede descubrir nada. Funes en su discurso habló mucho contra la corrupción, pero en su práctica cotidiana, en su práctica diaria estaba muy alejado del discurso. Fíjate que en el griego hay una palabra muy bonita que se llama praxis, la palabra praxis. Esa palabra está compuesta por dos palabras, la palabra logos y la palabra tecné. Logos significa pensamiento, digamos, tu discurso, y tecné es tu práctica. Entonces, la conjunción de ambas palabras son tu praxis, digamos. Entonces, la praxis del presidente, el discurso era una cosa
y la Tecné era otra cosa. El expresidente Funes dijera que era el gran luchador por la corrupción, eso se vota cuando él ha sido un corrupto también. Aparte de lo que diga la Fiscalía y la Policía, este pueblo no es tonto, entiende, percibe, comprende, escucha, lee, procesa. Y en ese mecanismo social de comprensión de la realidad, la gente sabe que había excesos, ¿verdad? Que había un exhibicionismo extremo. Funes sirvió única y exclusivamente para que el FMLN llegara al poder. Pero él no hizo nada, absolutamente nada, de todo lo que pretendía el FMLN como partido político. Es más, llegó a dañar todos los conceptos, principios y elementos que daban lugar a un cambio social, económico y político en El Salvador. Dejó el país de una manera corrompida a través de los que fueron sus amigos, porque él trató los amigos que tenía alrededor de Casa Presidencial fueron los que absorbieron y excluyeron a los del FMLN. Ahora, el FMLN debe ser serio en esto, porque le conviene políticamente, porque yo lo voy a decir así de claro. Yo he llegado a la conclusión que ni los areneros, fíjense bien, los areneros están cambiando porque saben que esos antiguos areneros ya nadie les tiene confianza, ni su propia derecha. Y en el FMLN está sucediendo algo igual, o está por empezarse una cuestión igual. ¿Qué sucede si se nos derrumba, digamos, todo el entramado, ¿verdad? Institucional, todo el entramado político institucional? ¿A qué me refiero? Mira, yo he estado observando, por ejemplo, cómo la Fiscalía ha estado actuando en este caso de los allanamientos. Y hay un fotógrafo que anda ahí de la Fiscalía y entiendo de que toma fotos que no tienen nada que ver en los decomisos que están haciendo, en las cosas que me imagino que están capturando y se están llevando. Por ejemplo, un coche por ahí, un cochecito que está ahí, una pecera, por ejemplo, ¿verdad? Yo entiendo que no van a ir a entrevistar los peces, ¿verdad? Para ver si son prueba o no. Al menos que hayan ahí diamantes enterrados o que esté bañada en oro, etc. Al tener esas pistas es la que andan buscando, pues. Bueno, ¿cómo es que tiene esto? ¿Cómo es que compró esto? ¿Cómo es que dice que no tiene nada y tiene 4 mujeres, ¿verdad? Sostenidas con altos lujos? Yo he oído que él se ha defendido de que tiene, que lo contratan para dar, ¿qué? Asesoramientos, algo así. Pero me pregunto yo, bueno, ¿y qué? Primero no lo puede ocupar un gobierno para asesorar si no hizo buen gobierno, pues. Solo que un loco esté en otro país diciendo que venga que arruinó El Salvador y que nos venga a arruinar a nosotros. Y en segundo lugar, ¿él qué título tiene para andar haciendo asesorías? ¿De qué? Cuando los funcionarios tienen por vocación la corrupción, no importa si son de izquierda, si son de derecha, porque hay un contexto de corrupción. Un pueblo, ¿verdad?, no avanza si tiene prácticas corruptas en sus funcionarios, primero. Y segundo, todo funcionario público debe entender, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene la oportunidad de robarse una resma de papel y una caja de clip, hasta el que tiene la posibilidad de robarse millones de millones del pueblo. Es decir, todas esas acciones, esas prácticas corruptas, digamos, retrasan el desarrollo del país y van en detrimento de toda la nación. La derecha de Arena debe ser otra derecha. Y la izquierda, como bien lo dice Dagoberto, debe ser otra izquierda. Hoy que entran a un proceso de elección de sí, dirigencia, ¿a eso se refieren, Arena? Es que no podemos estar ni con aquellos que robaron, ni con este gobierno de Funes, que también fue altamente corrupto y también robaron. No podemos estar en esa situación ni en el continuismo de eso, porque si no vamos a seguir pariendo corruptos constantemente. Fue un acto de defensa muy claro el que vio este fin de semana, entonces, con el presidente hacia él. ¿Quién? El presidente Salvador Sánchez No, Serén. ese fue un errorazo del señor presidente, que me perdone, pero es que ni como presidente puede decir eso. Si es que esa situación de la inocencia es una cuestión que no cabe en el mundo, ya en el mundo real. Si cuánta persona comete delitos, primero, el que roba, porque es por un descubrimiento. Hay gente que roba como Mauricio Funes o más y nunca los descubrís, nunca. No olvidemos que el expresidente Funes, cuando inauguró su gobierno,
dijo que iba a encarnar a Monseñor Romero y que iba a seguir su lineamiento ético con la sociedad. En la práctica hizo lo contrario. Dijo que iba a trabajar con un gobierno de meritocracia. En la práctica hizo lo contrario. Dijo que iba a ponerse al lado de la defensa de los pobres. En la práctica hizo lo contrario. Dijo que iba a ser el adalid de la lucha contra la corrupción. En la práctica hizo lo contrario. El pueblo salvadoreño debe preguntarse, ¿cuál es la realidad que tenemos? ¿Cuál es la realidad que tenemos? ¿Qué clase de país somos? Tenemos, por un lado, la naturaleza destruida, ¿va? Totalmente destruida, hablando de la naturaleza vegetal y hídrica, totalmente contaminada. Una tierra que ya no produce, unos lagos y ríos que ya no sirven para mucho. Y por el otro lado tenemos una sociedad humana también degradada y también corrupta. No solo Funes es corrupto, siguen los corruptos tanto en la empresa pública como en la empresa privada, porque también es corrupto el que no paga los impuestos. También es corrupto el que va de cumplir con sus obligaciones. O sea, la corrupción se ha apropiado. Por eso no debemos seguir pariendo corruptos en El Salvador. Les agradezco, Walter Raudales. Muchas gracias. Director del periódico El Semanario El Independiente. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Hernández Turcios, también por sus aportes. Doctor Godoy, gracias por ese conocimiento académico también de la ciencia política para poder combinar los esfuerzos de análisis en este programa. Le agradezco muchísimo. A ustedes, amigos que nos sintonizan, gracias por su atención. Recuerden nuestro reprise 8 de la noche por Canal 19, no se lo pierdan. Gracias, a ponerle muchísimas ganas a la presente semana, mucho optimismo, mucha fe en Dios Todopoderoso para poder cumplir esas metas y objetivos. Pásenla bien y, como siempre, también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.